Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Jerry Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran en este domingo? Aquí estamos de nuevo. Un domingo de resurrección, un domingo que normalmente en otros años estamos llenos de actividades, llenos de fiestas, de cosas que estamos haciendo. Y esta vez nos encontramos en una situación muy diferente, pero sin embargo, aún así celebrando este mismo día de la resurrección de Cristo. Y entonces, este domingo yo quiero hablar un poco acerca de este día festivo. En los días normales, pues la gente normalmente sale a emborracharse, a perderse aún más. El mundo saca sus excusas para poder hacer lo que quiere. Y pues se me hace interesante que ahora estamos viviendo una Semana Santa que estamos como resguardados, ¿no? En nuestras casas, forzándonos a que si vamos a celebrar, en realidad tenemos que tener una mentalidad diferente. Creo que esta vez nos encontramos en una posición donde si vamos a celebrar, va a tener que ser enfocado en Dios. Si no, pues no sé qué es lo que estamos haciendo, porque ya perdimos nuestra excusa, ¿no? Ya perdimos nuestra excusa para poder salir a hacer nuestras fiestas, a poder pachanguear, a tomar, a juntarnos con la familia. Ya esa excusa ya no existe. Entonces ahora solo queda una excusa, y la excusa es celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar rápidamente y comenzamos esta lección. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo pido, Señor, que tu mano toque nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que así podamos seguir adelante, Padre, y que podamos llevar a cabo esta lección, Señor, y que pueda ser de impacto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al igual que en muchas fiestas patrias que nosotros celebramos como mexicanos, solo lo celebramos muchas veces porque es una excusa para celebrar. No sabemos ni por qué lo estamos celebrando, cuál es el motivo detrás de estas celebraciones. Y yo quiero que hoy nosotros podamos hablar, quiero explicar un poco acerca de que por qué es que nosotros celebramos el día de Semana Santa, bueno, este domingo, ¿no? El día de resurrección, aunque el nombre es un poco evidente, pero de todos modos a veces la historia detrás de ello no se conoce. Entonces, el origen de Semana Santa. Entonces, en Éxodo nosotros vemos que los israelitas tenían ya mucho tiempo estando en Egipto, habían sido esclavizados. El Señor escuchó sus ruegos, escuchó sus oraciones, y el Señor comenzó a hacer una obra para traerles libertad, para que ellos pudieran salir de Egipto. Vemos la historia de Moisés, que cuando quisieron matar a todos los israelitas, Moisés, gracias a Dios, de una forma muy milagrosa, se salvó y fue criado por la hija de Faraón. Vemos que él tenía un corazón para los israelitas y él estaba allí queriendo defenderlos, y termina matando a un egipcio. Y luego los hebreos como que también pues como que lo ven a lo mejor con una actitud prepotente, ¿no? Y él termina huyendo de Egipto, pasa 40 años en el desierto, y Dios lo comienza a llamar. Le dice: tú vas a librar a Israel, así que vas a regresar a Egipto. Él llega a Egipto y comienza una serie de plagas, y esta serie de plagas yo creo que en parte era juicio en contra de Egipto, pero parte de eso era mostrándole a los judíos y mostrándole a los egipcios quién era Dios, ¿no? Entonces él está ahí. Llegamos a Éxodo 12. Y en Éxodo 12, pues ya los israelitas estaban, ya habían sufrido varias cosas, los egipcios también. Y Dios le da a Moisés
las indicaciones para la plaga más fuerte que va a llegar. Y llega Moisés con Faraón y le dice, mira, lo que viene va a ser muy, muy difícil, va a ser la peor plaga de todas. Y va a quitar al primogénito de todas las casas, también todos los animales, pero para que veas, a los israelitas ningún animal va a tocar a ellos. Le da en esta parte todavía está hablando con Faraón. Y Faraón, después de escuchar todo lo que Moisés tiene que decir, le dice, no, sabes que no los voy a dejar ir. Entonces Moisés se va enojado, él comienza a hablar con los israelitas y dice, Dios me dio una indicación que nosotros tenemos que tomar sangre de un cordero, lo vamos a matar, lo vamos a comer, lo vamos a tomar la sangre, vamos a pintar el dentil y los postes de nuestras casas, y así cuando el ángel del Señor llegue y cuando llegue esta plaga para hacer destrucción a todos nosotros, no nos va a tocar. Entonces ellos comienzan a hacer esto. Y de hecho ahí mismo, cuando le está dando de las indicaciones a Moisés, le dice, esto va a ser una celebración que ustedes tienen que seguir haciendo todo el tiempo, recordándose de que yo los voy a sacar de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Que llega el ángel del Señor, comienza a arrebatar las vidas de los primogénitos, de todos los egipcios, de todos los animales. Llega sobre Israel, el pueblo que está allí, los israelitas, comienza a ver dónde está la sangre y comienza a sobrepasar esas áreas, ¿no? Y los deja completamente intactos a los israelitas. Entonces se me hace interesante alguna de las cosas que les menciona aquí, que es de significado. Un poco antes, ya después de esto, obviamente Faraón, pues ya quebrantado de todo esto, deja salir a los israelitas y por fin salen de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Pero aún en estas indicaciones que les da el Señor, se me hace interesante algunas de las cosas que les apunta, y más que nada por el simbolismo que tienen. Entonces, después del verso 14 del capítulo 12, hay varios significados en esta celebración que son importantes. Entonces, una de las cosas que les dice es que deben celebrar con panes sin levadura. Yo creo que los israelitas eran mexicanos porque un pan sin levadura es una tortilla, literalmente. Entonces, yo creo que todos podemos celebrar con un pan sin levadura y estaríamos muy contentos. Pero bueno, les dice, un pan sin levadura. En el versículo 17 dice, deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. En el versículo 15 dice, durante 7 días comerán panes sin levadura, y desde el primer día no deberán tener levadura en sus casas, porque todo el que coma el pan leudado desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. Entonces, interesantemente, la levadura se usaba como un ejemplo del pecado, y yo creo que en este ejemplo también Dios lo está usando como un ejemplo de Egipto. Está diciendo, estoy quitando de ustedes lo que es Egipto, todo lo que es esa perversión, todo lo que es eso malo, y los estoy haciendo en un pan sin levadura, en una tortilla, ¿no? Y una de las cosas que Dios indicó a Israel, haciendo este paralelo aquí en lo que les está diciendo en Deuteronomio 17:16, les dice que no deberían de regresar a Egipto, porque Egipto desde ese punto en adelante siempre se vio como un lugar de perversión, siempre se vio como un lugar para regresar al pecado y un lugar donde el pecado habitaba, y también donde la confianza del hombre caía, porque Egipto era una nación muy poderosa. Pero aquí lo comienza a usar usar a Egipto como un ejemplo de lo que no debemos de querer en nuestras vidas, ¿no? Entonces esta fiesta comienza a ser un ejemplo de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Cada que ellos lo celebraban, ellos deberían de acordarse, ¿sabes qué? Necesitamos apartar de nosotros todo lo que es esta levadura y poder vivir nuestra vida de una forma pura, ¿no? Y un ejemplo que tenemos de lo que Egipto quería decir para el Señor, conforme a la vida de los israelitas, tenemos en Números 14,
cuando finalmente llegan a la tierra prometida y escuchan el reporte que los espías tienen y todos se asustan. Y en el capítulo 14 de Números, la gente comienza a decir, ¿y para qué nos trajo Dios hasta acá? Para que muriéramos en el desierto. Dice, mejor hubiera sido que nosotros nos muriéramos en Egipto. Vamos a regresar a Egipto. Es más, vamos a agarrar un líder y que nos regrese a Egipto para poder vivir allá, porque allá estábamos mejor. Entonces también es una forma de rebelión lo que es Egipto, lo que es esa levadura, ¿no? Y en realidad lo que ellos estaban diciendo, es mejor regresar a la vida que teníamos antes que confiar en Dios. Es mejor que nosotros podamos regresar a nuestra vida de pecado que pelear por la promesa que Dios tiene para nosotros. Es mejor escuchar la voz de un hombre que nos va a regresar a la esclavitud que escuchar la voz de un hombre que nos va a llevar a libertad. Es lo que ellos estaban diciendo, y muchas veces es lo que representa en nuestras vidas. A veces nosotros vemos las promesas del Señor y decimos, ¿sabes qué? Es mejor que nosotros regresemos al pecado porque es más fácil. Es mejor, no hay tanta bronca, no tienes que pelear tanto. A lo mejor seríamos esclavos, lo que tú quieras, pero por lo menos ahí la llevábamos. Y acá todavía tengo que pelear, todavía tengo que hacer todo esto. No está garantizada, según ellos, no está garantizada la tierra prometida. Todavía tenemos que pelearnos con estos gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede es que ellos deberían de haber celebrado esta fiesta siempre, todos los años. Ahí les dice qué año lo deben de hacer, etcétera. Digo, qué mes lo deben de hacer, etcétera. Porque ellos estaban recordando este tiempo que Dios los había sacado de la esclavitud, de la muerte, de la perversión, hacia la tierra prometida, ¿no? Y a mí me impresiona cómo en todo lo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento tiene un paralelo con lo que sucede en el Nuevo Testamento. Ustedes a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y por qué está hablando de eso si estamos hablando de la resurrección de Cristo? La razón que hablamos de eso es porque hay un paralelo muy importante acerca de lo que él hizo cuando sacó a los israelitas de Egipto, a lo que nosotros estamos experimentando hoy en día en nuestra celebración acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la primera es que iba a venir un juicio sobre Egipto, ¿sí? Iba a venir un juicio tan grande que iba a causar la muerte y destrucción, iba a romper los corazones, iba a hacer que se arrodillaran ante Dios a fuerzas, ¿sí? Y la única forma que los israelitas podían evadir o podían a lo mejor quizás calmar, o como quieran ustedes llamarlo, este juicio era al sacrificar un cordero y poner esa sangre sobre su puerta, ¿sí? Entonces ese es un paralelo que para empezar tenemos. En viernes nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Él es ese cordero. Ese es el primer paralelo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sí había o viene un juicio sobre este mundo, sí, no lo podemos negar. Viene un juicio que va a romper el corazón del mundo, va a destruir, va a todo lo que el hombre creía que era bueno, todo lo que el hombre creía que eran sus maravillas, los va a destruir y va a hacer que todos se arrodillen cuando vean su presencia. La única esperanza que nosotros tenemos es por medio de un cordero que fue sacrificado, que es Jesucristo. Y si esa sangre está sobre nuestras vidas, entonces nosotros, por la gracia de Jesucristo, somos perdonados de ese juicio. Entonces este es una paralelo increíble. El otro paralelo que hay ahí es el pan sin levadura. Entonces ahí les está diciendo, ustedes necesitan vivir sin Egipto, necesitan vivir sin ese pecado, necesitan vivir sin todo esto, lo que está sucediendo, etcétera, lo como ustedes vivían, porque ahora yo los he sacado de allí y los estoy llevando a una tierra prometida, una tierra buena, una tierra rica, sana, etcétera. Y de la misma forma, cuando Jesús llega y Él sacrifica su vida y su sangre es derramada por nosotros, en ese momento Él nos está diciendo, yo te estoy sacando de la vida de la muerte, yo te estoy sacando de la vida del pecado, yo te estoy sacando de la destrucción y te estoy encaminando a una tierra prometida que es la eternidad con Cristo. Sí, ¿no? Algo que me impresiona es en 1 Corintios 5:7, por si piensan que a lo mejor estoy haciendo paralelos tontos,
para que vean que la Escritura también lo dice. Dice, 1 Corintios 5:7 dice, límpiese de la vieja levadura, ¿sí? Para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Entonces, en 1 Corintios también nos está hablando de que esa levadura es ese pecado con el que nosotros vivimos. Y dice, límpiate de eso, porque tú en realidad, tú ya eres una tortilla. O sea, cuando tú aceptas a Cristo y estás con Cristo, tú ya no eres un pan inflado con todas esas cochinadas que suceden en el mundo. Tú eres una tortilla, tú eres puro. Y eso es lo que también me impresiona acerca de esto del Nuevo Testamento, que son paralelos muy impresionantes. Entonces ellos habían celebrado que Jehová los había sacado de su muerte, y en Corintios les dice Pablo que ellos deben de vivir una vida como si fuera pan sin levadura, sin cosas que lo contaminen. En pocas palabras, sin pecado, ¿sí? Nosotros hoy podemos celebrar que Dios hizo ese sacrificio para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y no solo eso, sino aparte de su sacrificio, que nos sacó de nuestra tierra de muerte, ¿sí? A una tierra nueva, una vida sin corrupción, sin pecado, que podríamos en realidad vivir de esta forma libre. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Estos son puntos interesantes, puntos padres, pero lo más importante es que Cristo resucitó. A lo mejor pensamos, bueno, ¿por qué es importante esta parte de que Cristo haya resucitado? Para empezar, la resurrección es el centro de toda nuestra fe. Toda nuestra fe, todo lo que nosotros creemos está centrado en la resurrección de Cristo. Entonces en 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Entonces nosotros, sin la resurrección de Cristo, simplemente somos unos locos, ¿sí? Que estamos haciendo cosas porque nomás queremos hacerlas. Estamos haciendo ridiculeces nomás por religiosos. Por eso es súper importante la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, Cristo hubiera sido el mentiroso más grande del planeta, ¿no? Entonces este es el día en que el mundo dejó de enfrentar un juicio de muerte sin poder tener alguna alternativa. Esto es la diferencia entre la resurrección de Cristo y una resurrección sin Cristo. Para nosotros calmar la ira del pecado, o sea, la muerte que el pecado causa, alguien tenía que morir. Pero no nada más cualquiera, nos pudiéramos haber muerto, en realidad nos hubiéramos muerto todos. Pero ¿qué sucede? Es que por medio de esta resurrección lo hace alguien que lo hace con poder, lo hace con perdón, etc. Y eso es algo súper importante para nuestras vidas como cristianos. Entonces, algo que también es súper importante acerca de la resurrección de Cristo es que es porque Jesús dijo que Él era divino. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene? O sea, pues claro que era divino. Pues sí, pero la cosa es que mucha gente puede decir que es divino, ¿verdad? En Juan 10:30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Uno. No quiere decir así como que es mi compa, no, dice, somos el mismo. Entonces, muchos han dicho que son el Mesías. Muchos han dicho que ellos son los que vienen a traer redención al mundo, a enseñarles el camino a una mejor vida, quizás hasta el perdón de pecados, etc. Pero ¿qué sucede con todos estos Mesías que mueren? Ahí se acaba la historia para ellos. De hecho, una de las cosas que sucede con Pedro y Juan cuando los arrestan la primera vez, Gamaliel, uno de los maestros, que se levanta como, yo creo, como para defenderlos un poco, dicen, oigan, tranquilos, miren, si esto no es de Dios, al rato se va a morir como estuvo fulano de tal, que levantó a tantas gentes, etcétera, pero se murió y se acabó el asunto. Y luego fulano de tal, que tantas gentes y se murió y no pasó nada. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos da fuerzas a nosotros como cristianos? Es la resurrección de Cristo, porque no nada más un hombre cualquiera dijo, soy divino, se murió y ya no pasó nada, sino en realidad fue alguien que dijo que era divino, que era el Mesías, que dijo que iba a morir, que estaba profetizado que moriría y que el tercer día resucitaría. ¿Y qué sucede? Que Jesús llega y hace exactamente eso. Él llega
muere, es crucificado, Él muere y el tercer día Él resucita. Entonces esto es algo que es súper importante para nuestra vida como cristianos. Entonces, afirma esto, la esperanza que nosotros tenemos, afirma de que todo lo que Jesús dijo era realidad. Todo lo que los demás dicen que sus promesas acerca de la vida después de esta, etcétera, de la eternidad, no sabemos, porque ellos no lo pudieron comprobar, pero Jesús sí lo comprobó. Al resucitar, Él comprobó que Él era Dios. Entonces Él comprobó que todo lo que había dicho era verdad. Entonces, yo sé que siempre hay gente escéptica y que no cree en esto. Entonces yo voy a usar, les voy a cantar una historia así bastante rápida, bueno, no bastante rápida, pero rapidita, de un hermano en la fe, que ahora es hermano en la fe, pero era ateo, que se llama Lee Strobel. Y este cuate, fue graduado de la Universidad de Missouri con una licenciatura en periodismo, y después fue a la Universidad de Yale y se graduó en Derecho, y él trabajó en una compañía que se llamaba The Chicago Tribune, que era un periódico en la ciudad de Chicago, Illinois. Y su esposa se hizo muy amiga de una señora ahí en unos departamentos donde vivían, y le comenzó a invitar a la iglesia, y ella se entrega a Cristo, y él es un ateo, y él dice, ¿sabes qué? Yo voy a comprobar que todo esto no es cierto, que ahora ya él es cristiano, pero los voy a llevar por medio de esta historia que él vive. Y dice, y entonces él tomó 2 años y medio de su vida para investigar y comprobar que la resurrección de Cristo era una farsa. Y la razón que se centró en eso es porque si tú puedes destruir la evidencia o puedes negar que Jesús en realidad resucitó, entonces nuestra fe se acaba, se destruye, ¿no? Entonces, de la primera cosa que él comenzó a investigar, él dijo, yo primero tengo que ver si la ejecución y la muerte de Cristo fue real. Entonces su primera pregunta es, Jesús y su muerte tenía que ser cierta, y creía que lo más probable es que Jesús se desmayó, porque algunos son eso es una de las cosas que ellos dicen, que se desmayó durante la crucifixión, pensaron que estaba muerto, y por eso ya cuando lo llevan a la tumba, quizás el aire fresco de la tumba hizo que pudiera respirar y resucitó, y lo sacaron de la tumba y lo comenzaron a curar y todo eso, y por eso ya la gente lo vio con sus cicatrices y todo. Entonces él comienza a investigar esto y comienza a notar que nadie jamás se opone a la muerte de Cristo. Desde el primer siglo hasta ahorita, ningún ateo, ningún historiador, nadie jamás se opone a que Cristo sí murió en esa cruz. Fue con varios doctores muy bien conocidos y le dijeron que simplemente para mantenerse vivo en la cruz donde él estaba, él tenía que usar un par de músculos en su pecho y sus piernas. Obviamente también está clavado de sus manos y sus pies, y dice, eso sin contar de que ya lo habían azotado y toda su espalda está descubierta. Dice, de hecho ellos decían que históricamente la forma de que los romanos azotaban a la gente, que a veces cuando golpeaban, venas quedaban descubiertas, músculo quedaba descubierto, la pérdida de sangre era tremenda, a veces hasta el hueso se podía ver. Entonces dice, para empezar, él está colgado en esta cruz, está crucificado, y cuando él está colgado hacia arriba, todo esto jala los pulmones y lo deja en un punto de inhalación, según tengo entendido. Entonces la única forma que él puede exhalar es ponerse de pie y poder sacar ese respiro y luego volver a tomar el respiro y volver a colgarse. Dice, para hacer esto vez tras vez, dice, obviamente para empujarse se está empujando en contra de su espalda, que ya está todo abierta, está todo expuesto, y él tiene que estar haciendo esto constantemente. Dice, y tiene que llegar a un punto de fatiga donde ya no lo puedes hacer y en realidad te asfixias. Y dice, esto es algo que no hay ni un récord, ni un documento en la historia donde dice que alguien sobrevivió una crucifixión. Dice, aparte de eso, cuando le entierran, la lanza perfora su pulmón
y va y llega hasta su corazón. Y dice, y en realidad lo que ellos mismos dicen es que cuando sale la sangre sale con agua. Y dice, y esa, lo que hoy sabemos, dice, ellos no sabían eso en ese tiempo, pero lo que hoy sabemos es que es como un tipo de infarto que le da y que por eso sale esa agua, ¿no? Entonces él dice, bueno, históricamente todo esto es brutal, no hay forma de que pudiera haberlo sobrevivido. Aún tenemos historiadores seculares como Josefo, que documentó la muerte de Jesús. Tenemos a Tácito, que también documentó la muerte de Jesús. Y tenemos el Talmud, que también nos habla acerca de la muerte de Jesús. Entonces dice, bueno, a lo mejor sí murió, pero ¿qué tal de la credibilidad de esos manuscritos? Y él comienza a investigar acerca de la credibilidad. Dice, pues lo más probable es que a lo mejor están, mal escrito, etcétera, no son confiables. Y comienza a ver esto y comienza a ver cómo se puede corroborar esta historia. Y comienza a estudiar esta parte y se da cuenta que al final de todo hay más de 5,800 manuscritos independientes y pedazos que pueden corroborar y confirmar la historia original. Y algo que estaban mencionando cuando yo estaba leyendo esto es que de muchos otros historiadores y historias que tenemos de los tiempos antiguos hay 3, 4, a lo mejor 6 diferentes manuscritos que pueden corroborar lo que ellos dicen. Pero sin embargo, para la escritura tenemos 5,800. Dicen que si fuera uno poner un manuscrito sobre el otro consecutivamente, que llegaría a una altura de 1,5 kilómetros todos los manuscritos juntos. Entonces él está diciendo, entonces el manuscrito tiene que ser confiable porque es de los que más documentados está en todo el mundo. Es el Nuevo Testamento. Jesús sí murió. Dice, entonces vamos a hablar acerca de los reportes de la resurrección. Dice, quizás después de muchos años surge que lo que Jesús hizo es una leyenda, así como comienzan a decir, no, es que el pescado era así, y luego cuando lo vuelven a contar, no, era así, y luego ya cuando menos piensas era una ballena, ¿no? Entonces él decía, de seguro esto fue lo que sucedió con la historia de Jesús. Entonces se convirtió en leyenda y comenzó a investigar ¿cómo es que llegó esto? Entonces, se comienza a dar cuenta que en realidad los reportes de la crucifixión y la resurrección de Jesús llegan a ser reportes muy tempranos, ¿sí? Tenemos en 1 Corintios 15, 3 al 8, donde Pablo está hablando con sus discípulos y dice, en primer lugar les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó el tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto, luego se apareció a Jacobo y después a los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Entonces, él decía, bueno, ¿cuándo se escribió esto? Y comienza a investigar todo esto de cuándo se escribió este documento. Pues este documento, los expertos, ¿sí? Han documentado que ellos creen que este manuscrito se hizo tan pronto como 2 a 5 años después de que Cristo había muerto. Entonces dice, entonces en pocas palabras, para cuando Pablo escribe esto, quiere decir que ya todos lo aceptaban como una realidad, lo cual quiere decir que es súper probable, ahora lo están diciendo como de una forma secular, que todo este credo que ellos tenían llega hasta el día de la resurrección. Entonces, él habló con un historiador clásico muy reconocido que se llama A.N.S. Sherwin White. Y este señor estudió a la velocidad o como qué paso tomaba para que una leyenda fuera a crecer al punto que pudiera eliminar el núcleo sólido de una verdad histórica. Y él dice, este señor le dijo a Lee Strobel que si tú tomaras siquiera 2 generaciones, dice, no es suficiente
para que sea el punto que tú puedas eliminar el núcleo de una verdad histórica. Entonces aquí no tenemos 2 generaciones, tenemos a lo mucho 5 años, según los expertos. Entonces no es una leyenda que fue creciendo. Esto, al parecer, como lo vemos en la escritura y la evidencia que tenemos, es que este credo, este pensamiento, esta forma que ellos estaban hablando acerca de Jesús y su resurrección, llega hasta el punto o el día en que resucitó. Entonces dice, bueno, quizás la tumba no estaba vacía en realidad. Y él comienza a investigar todo esto y dice, no, tiene que ver donde a lo mejor no estaba vacía. Pero entre más comienza a estudiar esta parte, él se comienza a dar cuenta que no hay nadie que dice que no, o que la tumba no estaba vacía. Dice, no hay nadie del primer siglo. No hay nadie alrededor, no hay ningún documento en ningún lado de esos días de la antigüedad que diga que la tumba de Jesús no estaba vacía. Dice que de hecho, él investigando, pues llega a Mateo 28:11, donde se los voy a leer, dice, mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Obviamente acaba de suceder que llega, la piedra se mueve, todos se espantan, todo el rollo, Jesús ya no está, y ellos van a contarle a los sacerdotes todo esto. Entonces, dice, estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Entonces él dice, yo comienzo a investigar todo esto y me comienzo a dar cuenta que la pregunta no es si la tumba está vacía o no. La pregunta es, ¿cómo llegó a estar vacía? Entonces dice, entonces comienzo a estudiar quiénes son los sospechosos. Dice, bueno, uno son los romanos. Dice, y los romanos, pues no les importa. Ellos quieren deshacerse de la bronca. Ellos quieren a Jesús muerto. Dice, los otros que son sospechosos son los judíos. A lo mejor los judíos lo sacaron. Dice, pero los judíos también lo querían muerto. Entonces, obviamente, ellos no lo sacaron de la tumba. Lo único que otro que queda son los discípulos. Dice, pero en realidad, ¿quién va a vivir toda su vida de una forma privada? ¿O cómo se dice? Como en pobreza, sufriendo torturas, siendo rechazados por la sociedad. Todo esto por una mentira. Y una de las cosas que dice él, dice, los mentirosos son muy malos mártires. y eso es lo que yo creo, ¿no? Digo, o sea, mucha gente ha muerto porque ha mentido, ¿sí? O por mentiras de otra gente. Pero nadie muere porque quiere creer una mentira. Nadie muere creer una mentira. Nadie muere porque ellos, o sabiendo que es una mentira, es a lo que me refiero. Entonces, sabiendo que es una mentira, nadie está dispuesto a morir. Ha habido mucha gente que ha sido engañada, claro. Ha habido mucha gente que ha creído mentiras, claro que sí. Pero no hay gente que está dispuesta a morir sabiendo que es una mentira. Entonces, dice, bueno, no fueron los discípulos, no fue los romanos, no fueron los judíos. Entonces, lo único que nos queda ver es quizás testigos oculares. Y dice, bueno, quizás no habría suficientes testigos oculares, pero según documentos vemos que Jesús se le presentó a 515 personas, hombres, mujeres, adentro de casas, afuera de casas, en caminos, lo tocaron, comieron con él. Pablo habla de estos testigos en 1 Corintios 15, 5 al 8, dice, y se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, otros ya han muerto, luego se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Pero de hecho fue con un ateo muy conocido llamado Gerd Ludermann, que él mismo es un ateo del Nuevo Testamento. Él mismo admite y dice esto: puede tomarse como históricamente cierto, ¿sí?,
históricamente cierto que Pedro y sus discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Un ateo admite que a Pedro y los apóstoles tuvieron experiencias donde Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Entonces, pero lo que él dice es que estaban alucinando. Entonces Lee Strobel dice, voy a estudiar esto porque a lo mejor ellos estaban estudiando. Entonces comienza a ir con un señor que se llama el doctor Gary Collins, que es un psicólogo, y comienza a preguntarle acerca de estas alucinaciones. Le dice, no, es que es imposible que todos tengan la misma alucinación. Le dice, pero ¿cómo? Dice, es que una alucinación es como un sueño. Dice, es una ocurrencia individual para cada persona. Dice, cuando tú te levantas de tu sueño no le dices a otra persona, oye, ¿sí qué te pareció ese sueño que tuve anoche? Dice, no sucede así. Una alucinación es diferente. Y le dice, bueno, pero ¿qué tal de este fenómeno que se llama pensamiento grupal o colectivo? Le dice, porque a veces pues la gente comienza a pensar igual. Y dice, de todos modos eso no se puede hacer. Dice, porque toda la gente tiene que tener una expectativa muy alta de lo que quieren ver. Entonces una persona, vamos a decir que Pedro y Juan están caminando y dicen, oye, no parece ese como Jesús, el que está allá parado por el árbol. Y dice, sí, como que sí me parece. Y comienzan ellos a convencerse de eso, lo que está sucediendo. Dice, pero lo que nosotros leemos en Escritura es que todos tenían miedo. Y dice, y no solo eso, estaban acobardados, estaban escondidos, pero Pablo era un escéptico. Dice, Pablo no pudiera haber tenido un pensamiento grupal porque él era un escéptico. Él mató a cristianos, él los llevaba a la cárcel y dice, eso es imposible. Y de lo de las alucinaciones le decía, es más, sería un milagro más grande que 500 personas tuvieran la misma alucinación que Jesús haya resucitado, ¿no? Entonces dice, bueno, yo creo que esta parte no es, dice él que ya cuando terminó de investigar esto, que él tenía todos sus papeles, él estaba escribiendo su reporte y dice que a la mitad de su reporte él dijo, ¿sabes qué? Es que me va a tomar más fe no creer que esto es real que a que sí sea real. Dice, es como estar en una corriente de un río y que toda esa evidencia está fluyendo en una dirección y tú tienes que nadar en contra de esa evidencia. Entonces él se entrega. Y él comienza a leer la escritura y una de las escrituras que él leyó es Juan 1:12. Dice, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Y dice, y yo comencé a creer que todo esto era real. Dice, pero cuando yo leí esta escritura, dice, vi una ecuación. Y dice, la ecuación era creer más recibir es igual a ser hecho. Entonces dice, en pocas palabras, tú puedes creer en la resurrección, tú puedes creer que sea real, hay evidencia para que eso sea real. Tú puedes creer que todo lo que sucedió es real, pero si tú no recibes el regalo de la gracia de parte de Dios en tu vida, tú no puedes llegar a ser su hijo. Entonces lo que él dijo, yo necesito no solo creerlo, pero necesito recibir ese regalo de la gracia. Y entonces es cuando él llega y se rinde, ¿no? Entonces es algo que yo quiero finalmente dejar con ustedes. Miren, hay muchísima gente en México que cree en Jesús, que cree que la resurrección es real, ¿sí? Que cree que él vino a salvarnos, etcétera. Pero ¿saben qué? En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces para nosotros no es suficiente creer. Los demonios creen. Dice, pero nosotros también tenemos que recibir la gracia que Dios nos dio por medio del sacrificio de Jesús. Entonces cuando decimos debemos recibir que nos sacó de Egipto, que nos sacó de nuestro pecado. Debemos de creer que Él nos ha dado la gracia para vivir sin esa levadura, ¿sí? Sin ese pecado, sin esas cosas que nos infectan. Que podemos vivir como tortillas, ¿verdad? Pan sin levadura. Y somos mexicanos, eso lo podemos hacer. Y cuando nosotros tomamos esto y de verdad abrazamos estas cosas,
es entonces que nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios. En ese momento tu vida cambia. Yo sé que es un cambio progresivo, obviamente, conforme vamos aprendiendo y conforme vamos entendiendo las verdades de Dios, vamos cambiando, pero muchos cometemos el error de simplemente creer y pensamos que con eso ya, ¿no? Pero miren, Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esta palabra Señor en el griego es kuros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir supremacía o suprema autoridad. Está diciendo que si tú confiesas que Jesús es la autoridad suprema, entonces obviamente cuando tú confiesas que alguien tiene supremacía, tú te estás rindiendo a esa autoridad. Nadie admite una autoridad mayor sin que sea rebelde. No, lo dije al revés. Nadie puede admitir una autoridad suprema y ser rebelde. ¿Sí me entienden? Nadie puede hacer eso. Si tú estás admitiendo que hay una autoridad suprema, tú te estás rindiendo, tú estás diciendo sí. Satanás no admitió que él era la autoridad suprema. Él sabía que Dios era muy poderoso, pero dijo, pero yo puedo ser igual que él. Eso es diferente. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es la suprema autoridad, en realidad nos estamos rindiendo. ¿Y nos estamos rindiendo a qué? Nos estamos rindiendo a la vida que Él nos está ofreciendo. Nos estamos rindiendo a que Él puede salvarnos, a que Él nos puede sacar de nuestro pecado, que Él nos puede redimir, que Él nos puede limpiar, que Él nos ama y que hemos sido diseñados para vivir la vida eterna con Él. Eso es lo que estamos confesando, ¿sí? Así que yo sé que todo lo que estamos diciendo hoy para muchos no es nuevo, pero saben que a veces es bueno repetirlo. A veces es bueno escucharlo y meditarlo y gozarnos en lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Entonces, yo espero que esto les haya animado hoy. A mí me anima escuchar todo esto. Yo espero que sea de bendición para ustedes. Si hay alguien que ustedes conocen que necesita escuchar la palabra de nuestro Salvador, que necesita escuchar la palabra de Cristo, hagan que les llegue este video, compartan este video para que pueda llegar a ustedes. Finalmente voy a orar y nos vamos a despedir, ¿sí? Padre, yo te doy gracias, Señor, que tú eres un Dios con tanto amor, Señor, que Tú viniste a este mundo, Señor, tú te entregaste, tú te sacrificaste, tú derramaste tu sangre, Padre, para nosotros. Que tuviste un amor, Señor, tan impresionante, Señor, que ignoraste todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, Señor, como pecadores, que todas las cosas que nosotros no merecíamos, Señor, que tú decidiste entregarnos esas cosas, Señor. No merecíamos gracia, no merecíamos perdón, no merecíamos amor, Señor, pero tú tomaste a tu Hijo, Señor, y lo entregaste por amor, Señor, a nosotros. Y te damos gracias por eso, Padre. Y yo pido, Señor, que cada uno de los que estamos viendo este video, Señor, y todos los que están escuchando este mensaje, Señor, que podamos recibir tu amor, Señor, que podamos recibir tu perdón, Padre, y que podamos comenzar a vivir como seguidores de Cristo en el nombre de Jesús. Te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Pues hermanos, gracias por habernos acompañado en este domingo de resurrección. Yo espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Los amamos, estamos orando por ustedes. Les pedimos que ustedes estén orando por la iglesia. Les amamos, que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Betel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Betel Villas.